Bienvenidos a mi canal. Soy yo y estoy súper emocionada de que estén aquí hoy. Preparaos porque hoy vamos a sumergirnos en algo que hay, madre mía. Va a despertar pasiones, a remover sentimientos y sobre todo, a dejarnos boquiabiertos. Y es que ¿quién no ama una buena historia de amor, una escena romántica que te hace suspirar, un romance que te deja con el corazón latiendo a 1000 por hora? Hoy amigos vamos a hablar de Enloqueció, esa escena romántica de Demet, que, oh Dios mío, desató la locura. ¿Ya la vieron? ¿La recuerdan? Si la respuesta es no, no os preocupéis. Ya mismo la vamos a revivir juntos y si la respuesta es sí, prepárense para un reencuentro épico. Para los que no lo sepan, Demet Özdemir es una actriz turca simplemente espectacular, que nos ha regalado interpretaciones inolvidables en novelas turcas que nos tienen a todos enganchados a la pantalla. Y en este nuevo proyecto, señores y señoras, se ha superado. La química, la mirada, la entrega, todo es puro fuego. Pero antes de que sigamos y para que no os perdáis nada de lo que viene, es fundamental que os suscribáis al canal. No os olvidéis de activar la campanita para que no os perdáis ninguno de mis próximos vídeos. Es la única forma de que no os perdáis nada. Contad con ello. Suscríbanse ahora mismo, no esperen más. Es gratis y me ayuda muchísimo. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en esta escena romántica que nos ha dejado a todos sin aliento. Enloqueció, el título ya lo dice todo. Pero, ¿qué hace a esta escena tan especial? ¿Qué es lo que la hace diferente? ¿Qué es lo que nos conecta con ella de una forma tan profunda? Bueno, lo primero y más evidente es la química entre los protagonistas. Madre mía, la química. Es como si hubieran encendido una fogata en medio de la pantalla. Se miran, se rozan, se dicen cosas, y el aire se carga de electricidad. La forma en que se miran a los ojos, la forma en que se tocan las manos, la forma en que sus labios, ¡ay, no! Me estoy adelantando. Pero es que es imposible no emocionarse al hablar de ello. Es que la química entre los actores es tan potente, tan palpable, que te transporta directamente a la historia. Te olvidas de que estás viendo una serie, te olvidas de que son actores interpretando un papel, y te sumerges en la historia, en sus sentimientos, en su conexión. Es como si fueras un voyeur, un espectador privilegiado de un momento íntimo y trascendental. Sientes la tensión en el aire, la electricidad que recorre sus cuerpos, la necesidad de contacto, el deseo incontrolable. Es algo que va más allá de las palabras, que se transmite a través de la mirada, de un simple roce de manos, de un gesto imperceptible. Es pura magia. Y luego está el contexto. La escena, la escena. La locación, la música, la iluminación, todo está perfectamente orquestado para crear la atmósfera perfecta. El director, un genio, ha conseguido crear un ambiente que te envuelve, que te atrapa, que te hace sentir como si fueras un testigo privilegiado de ese momento íntimo. Piensen en ello, amigos. Imagínense. Un escenario idílico, una noche estrellada, una música suave y melancólica de fondo, que acompaña cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras. La cámara, como un cómplice silencioso, se acerca, se aleja, enfoca sus miradas, sus gestos, una maravilla. La luz tenue creando sombras y contrastes que acentúan la intimidad. Los colores cuidadosamente seleccionados para crear una sensación de calidez y romanticismo. Todo está pensado para que la escena sea inolvidable, para que nos llegue al corazón. Es un trabajo de arte en sí mismo. Y por supuesto, la actuación de Demet. Demet. Esta mujer es una artista con mayúsculas. Su capacidad para transmitir emociones, para meterse en la piel de su personaje, para hacernos sentir lo que ella siente, es increíble. En esta escena, en particular, nos regala una interpretación llena de matices, de vulnerabilidad, de pasión, de todo. No es solo una actriz, es una comunicadora nata. Logra transmitir con su mirada, con un gesto, con un pequeño movimiento, toda la complejidad emocional de su personaje. Es como si estuviera viviendo la escena en tiempo real, sin artificios, sin filtros. La forma en que sus ojos se llenan de lágrimas, la forma en que tiemblan sus labios, la forma en que su voz se quiebra, todo contribuye a crear una experiencia audiovisual que te toca el alma. Es una interpretación que te hace reflexionar sobre la naturaleza del amor, sobre la fragilidad humana, sobre la importancia de ser fiel a uno mismo. Es una actuación que te hace sentir vivo.
Y no me puedo olvidar del chico, del otro protagonista, porque la pareja perfecta se construye de dos. La conexión entre ellos es clave. La forma en que se complementan, en que se entienden, en que se apoyan, es lo que hace que la escena sea tan creíble, tan real, tan emocionante. La complicidad que existe entre ellos es palpable, evidente. Se entienden con una mirada, se complementan a la perfección. La química que surge entre ambos es explosiva. Es como si hubieran nacido para estar juntos, para amarse. Es una conexión que va más allá de las palabras, una conexión que se siente en el corazón. Y hablando del otro protagonista, ¿quién es? Ay, amigos, no puedo revelar ese secreto. Tendrán que ver la serie para descubrirlo, pero les aseguro que no se van a decepcionar. La elección del actor es perfecta, porque la química entre ellos es el ingrediente secreto que convierte esta escena en algo memorable. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que Enloqueció sea tan especial? ¿Qué es lo que la diferencia de otras escenas románticas? Yo creo que es la autenticidad. Es la forma en que los personajes se entregan a sus sentimientos, sin miedo, sin reservas. Es la forma en que se permiten ser vulnerables, en que se abren el uno al otro. Es la forma en que se aman, sin condiciones. En un mundo donde a menudo se nos enseña a reprimir nuestras emociones, a construir muros y a proteger nuestros corazones, ver a dos personas que se entregan por completo al amor es algo verdaderamente conmovedor. Es un recordatorio de que la vulnerabilidad es una fortaleza, de que el amor verdadero requiere valentía y entrega. Y eso, amigos, es algo que todos anhelamos en la vida real. Todos soñamos con encontrar un amor así, un amor que nos haga sentir vivos, un amor que nos haga enloquecer de felicidad. Y por eso, creo yo, es que esta escena nos llega tan adentro. Porque nos recuerda que el amor, el verdadero amor, existe. Es una escena que te hace suspirar, que te hace creer en el amor, que te hace querer ser parte de esa historia. Es una escena que te emociona, que te hace reír, que te hace llorar, que te hace sentir. Y eso, señores y señoras, es lo que hace que una escena romántica sea inolvidable. Es la capacidad de despertar nuestras emociones más profundas, de hacernos sentir conectados con los personajes y con la historia. Es la magia del cine, la magia de la televisión, la magia del arte. En Enloqueció, Demet y su compañero nos regalan una actuación que nos hace creer en el poder del amor. Nos demuestran que el amor puede ser arrollador, que puede ser apasionado, que puede ser enloquecedor. Nos muestran la belleza de la conexión humana, la importancia de la intimidad, la alegría de entregarse a otra persona. Nos enseñan que el amor no es perfecto, pero que es la fuerza más poderosa del universo. Y por eso, esta escena ha causado tanto revuelo. Por eso ha sido tan comentada en redes sociales, por eso ha generado tantas reacciones. Porque es una escena que nos toca el corazón, que nos recuerda que el amor es lo más importante, que el amor es lo que da sentido a nuestras vidas. Es una escena que nos hace reflexionar sobre nuestra propia experiencia amorosa, que nos inspira a buscar el amor verdadero, a valorar a quienes amamos. Pero ¿cómo podemos analizar esta escena más a fondo? ¿Qué detalles podemos destacar para entender su impacto? Bueno, podemos empezar por la mirada. La mirada es el lenguaje del alma, y en esta escena, la mirada de Demet es pura pasión. Es una mirada que transmite deseo, anhelo y sobre todo, amor. Es una mirada que te atrapa, que te seduce, que te invita a sumergirte en la historia. Es una mirada que dice más que 1000 palabras. Luego están los gestos. Los gestos son fundamentales para comunicar emociones. La forma en que se tocan, en que se acarician, en que se abrazan, todo eso nos dice mucho sobre la conexión que existe entre ellos. Es como si estuvieran comunicándose sin palabras, solo a través de sus cuerpos. La forma en que se rozan las manos, la forma en que se acarician el rostro, la forma en que se abrazan con fuerza, cada gesto es una declaración de amor, una expresión de deseo, un acto de entrega. Y por supuesto están las palabras. Las palabras que se dicen, las palabras que no se dicen, todo eso contribuye a crear la atmósfera romántica. Las palabras que se eligen, la forma en que se dicen, todo eso revela la intensidad de sus sentimientos. Las palabras que se susurran al oído, las promesas que se hacen, las confesiones que se comparten, cada palabra es un ladrillo en la construcción de su amor. Podemos desglosar aún más la escena, analizando la puesta en escena, la iluminación, la música. La elección de la locación es crucial.
¿Es un lugar íntimo o un lugar público? ¿Es un lugar concurrido o desierto? ¿Es un lugar que evoca recuerdos o que simboliza el futuro? Cada detalle contribuye a crear la atmósfera perfecta. La iluminación juega un papel fundamental. ¿Es una luz suave y romántica o una luz intensa y dramática? ¿Hay sombras y contrastes que acentúan la intimidad? La luz puede realzar la belleza de los actores, crear un ambiente de ensueño o transmitir una sensación de peligro. La música es el alma de la escena. ¿Es una música suave y melancólica o una música apasionada y enérgica? La música acompaña los movimientos de los actores o crea un contraste con la acción. La música puede potenciar las emociones de los personajes y del espectador. En resumen, Enloqueció es una escena romántica que lo tiene todo: química, contexto, actuación, autenticidad. Es una escena que te atrapa, que te emociona, que te hace creer en el amor. Es una escena que no te puedes perder. Es una escena que se ha convertido en un referente, en un ejemplo de cómo se puede hacer una escena romántica que sea memorable, conmovedora y que te haga reflexionar sobre el amor. Pero, ¿qué más podemos aprender de esta escena? Podemos aprender que el amor es una aventura, que el amor es un riesgo, que el amor es un desafío. Podemos aprender que el amor no siempre es fácil, pero que vale la pena luchar por él. Podemos aprender que el amor es lo más importante, que el amor es lo que da sentido a nuestras vidas. Es una escena que nos recuerda que debemos darnos la oportunidad de amar y ser amados. Que debemos abrir nuestros corazones y permitir que el amor entre en nuestras vidas. Nos enseña que el amor es una fuerza transformadora, que puede curar heridas, superar obstáculos y hacernos mejores personas. Nos inspira a ser valientes, a ser vulnerables, a ser auténticos. ¿Y sabéis qué? Creo que eso es lo más importante que podemos sacar de Enloqueció. Es un mensaje esperanzador, un mensaje de amor, un mensaje de vida. Es un recordatorio de que todos somos capaces de amar y de ser amados. Es un mensaje que nos invita a soñar, a creer y a luchar por nuestros sueños. Pero la reflexión no termina aquí, amigos. Podemos ahondar aún más en el análisis de la escena. Podemos hablar de los silencios, que a veces son tan elocuentes como las palabras. Los silencios que crean tensión, los silencios que permiten que las emociones se intensifiquen, los silencios que son una invitación a la reflexión. Podemos hablar de la dirección de la escena. ¿Cómo el director guía a los actores? ¿Cómo les ayuda a expresar sus emociones? ¿Cómo utiliza la cámara para contar la historia? El director es el arquitecto de la escena, el que decide cómo se construye la magia. Podemos hablar de la edición, que es fundamental para el ritmo de la escena. ¿Cómo se combinan las diferentes tomas? ¿Cómo se crea la tensión? ¿Cómo se enfatizan las emociones? La edición es el arte de contar una historia a través de imágenes. Podemos hablar de la banda sonora. ¿Cómo la música acompaña las emociones de los personajes? ¿Cómo la música crea la atmósfera perfecta? La banda sonora es un componente esencial de la escena, que puede potenciar las emociones del espectador. Podemos hablar de la importancia de los detalles. ¿Qué objetos o elementos visuales se utilizan para simbolizar algo? ¿Cómo se utiliza el vestuario para crear una sensación de intimidad o de distanciamiento? Los detalles son los que enriquecen la escena y la hacen aún más memorable. Podemos hablar de la reacción del público. ¿Cómo reaccionan los espectadores a la escena? ¿Qué emociones despierta en ellos? ¿Por qué la escena ha causado tanto impacto? El público es el que da sentido a la escena, el que la hace trascendente. La escena Enloqueció es un cúmulo de elementos que, combinados, generan un resultado extraordinario. Es un ejemplo de cómo, cuando todos los elementos se alinean, se puede crear una pieza de arte que trasciende la pantalla y toca el corazón de las personas. Es una escena que invita a la reflexión, al debate, a la emoción. Y hablando de debate, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué es lo que más les gustó de la escena? ¿Qué detalles les llamaron la atención? ¿Qué emociones sintieron? Compartan sus opiniones en los comentarios, porque me encanta leerlos y conocer sus perspectivas. Y no olvidemos la importancia de la serie en sí. Enloqueció no es solo una escena aislada, es parte de una narrativa más amplia, de una historia que nos atrapa y nos involucra. La serie nos presenta personajes complejos, situaciones emocionantes y giros inesperados.
La serie nos hace reír, nos hace llorar, nos hace reflexionar sobre la vida y el amor. La serie es una experiencia. Así que si aún no han visto la serie completa, les recomiendo que lo hagan. No se arrepentirán. Es una historia que te engancha desde el primer momento, que te hace querer saber más y más. Es una serie que te dejará pensando en ella mucho tiempo después de haber terminado de verla. Y para terminar, quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por acompañarme en este análisis de Enloqueció. Me llena de alegría saber que compartimos esta pasión por las historias de amor y por el arte de contar historias. Me siento muy afortunada de tener una comunidad tan maravillosa y entusiasta. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Su apoyo es muy importante para mí. Y no olviden darle un buen me gusta al vídeo si les gustó. Me ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las novelas turcas y de las historias de amor. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao. Y que el amor siempre los acompañe.